Ya. Ok. Ok, entonces estábamos en el tema de ruteo y la idea es que desde el computador de origen hasta el computador de destino, lo que debiera ocurrir con las rutas es que los paquetes me van llevando a un router que cada vez sabe más y entonces si tengo acá un computador 1 y acá un computador 2 en el otro extremo del mundo, la idea es que en el peor caso siempre voy tomando mis rutas default hasta que finalmente llegamos a una especie de raíz, ¿no es cierto?, del sistema que básicamente es un router sin default, ¿no? lo que hemos llamado un defaultless router, ¿no? El defaultless router es un router que básicamente en memoria tiene todas las rutas, básicamente todas las redes, todos los prefijos de red que existen en Internet hacia donde quedan, y significa que si la dirección IP de destino a la que yo voy no está en esa tabla de ruta, entonces esa red no existe. ¿Okay? Es posible que exista, pero que no esté conectada en este minuto, ¿no? En el fondo no hay cómo llegar a ella. Por lo tanto, este router puede generarme un error absoluto diciéndome no hay cómo llegar hacia el destino donde usted quiere llegar. Normalmente, si IP2 existe y está en un prefijo válido, entonces de ahí para adelante de alguna forma vamos bajando en la jerarquía hacia routers cada vez más cercanos y finalmente deberíamos llegar a un router que está conectado en la misma red local donde está IP2, ¿no? Esa es la idea de cómo debiera manejarse una ruta que está correcta, ¿ya? Ahora, ¿por qué no es necesario tener cientos de miles de routers de eso y por qué esos routers no tienen tráficos gigantescos y qué sé yo? Porque lo que tratamos de hacer es de estructurar las redes de forma que una enorme cantidad del tráfico no requiera llegar hasta el tope del árbol, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? En el fondo se basa en la idea que un gran porcentaje del tráfico del computador IP1 va a ser local. Básicamente, si estamos en un PC que está conectado en el departamento de ingeniería eléctrica, una enorme cantidad de movimientos que ese PC necesita para compartir impresora, para compartir archivos, ¿no es cierto?, para trabajar cosas en servidores locales, etcétera, van a estar dentro de la red local y nada más. Para eso, por supuesto, no necesita ni siquiera una tabla de ruta porque lo único que necesita es acceso a la red local, ¿ya? De ahí para adelante, en teoría, el modelo, digamos, original era que probablemente una enorme cantidad de las cosas que ese computador iba a usar van a estar, no sé, en el campus. Si no están en el campus, estarán a nivel central en la universidad, y si no están en la universidad, estarán en el país. Si no están en el país, a esa altura, depende, uno podría pensar en el continente, y si no están en el continente, ahí tendremos que ir ya al router default. Entonces, eso un poquito, o sea, la teoría es que un gran porcentaje del tráfico es, entre comillas, local. O sea, va a computadores que están más o menos cerca en lo que es topología de rutas, ¿ya? Eso, por supuesto, es un modelo nomás, y cuando uno mira, hay gran discusión hoy día con respecto a cuán cierto es eso, cuán cierto va a seguir siendo, etc. ¿Ya? Ejemplos típicos, en las primeras redes IP que se construyeron, la enorme mayoría del tráfico era hacia afuera. De hecho, hay una relación tipo 80-20 que todavía se usa un poquito como estándar, donde se supone que el 80% del tráfico de una internet es hacia afuera, y eso todavía se aplica, por ejemplo, para la internet nacional. O sea que los proveedores dicen
que su modelo es algo así como que el 80% del tráfico internet en Chile termina yendo hacia afuera de Chile en alguno de los dos extremos, que el 80% del tráfico genera tráfico internacional. Yo creo que eso es mentira todo esto, ¿no? Pero es difícil medir y probar. Yo he estado mirando un poquito en cosas donde tengo más acceso, por ejemplo en el NIC, ¿no es cierto? Que igual son clientes raros esos, no son todos ingenieros, así que todos comportamientos no normales, digamos, de usuario. Y igual, incluso en ese tipo de redes hoy día no llega a más del 70% el tráfico que se hace afuera, pero no andaba tan lejos. O sea, en el fondo hay es cierto que una buena cantidad del tráfico es internacional, ¿no? Pero pasa por época, ¿no es cierto? Cuando aparecieron estas ideas del peer-to-peer, ¿no es cierto? De BitTorrent, etcétera, hay mucho tráfico que se genera localmente, incluso entre vecinos, que eso cumple mejor con el modelo original de esto, digamos, que el anterior. Pero cuando la gente empieza a usar Gmail y todo el mail está afuera y usan Facebook y usan puras redes sociales donde todos los servidores están fuera de Chile, volvemos un poco atrás entonces, al final en realidad no tenemos idea, pero en realidad estos modelos originales de suponer que todo iba a estar aquí mismo no es muy verdad. ¿Ya? Cuando instalamos uCurso, está bien, eso va un poquito en la línea de decir, efectivamente muchos alumnos de la facultad usan servicios acá, ¿te fijas? Pero cuando publicamos videos en YouTube y la gente no se va a ir masivamente a YouTube, vamos a terminar afuera. Entonces es una ida y vuelta, digamos, donde en realidad el modelo de comportamiento del usuario es cualquier cosa y no tenemos idea, ¿ya? Y esto funciona más o menos, ¿ya? O sea, en el fondo hay un buen pedazo del tráfico igual del total de internet que efectivamente va entre lugares que no tienen nada que ver, ¿ya? Un ejemplo clásico de eso, digamos, es que si uno toma dos departamentos de la Facultad de Ingeniería, probablemente el tráfico que hay, no sé, entre astronomía y computación debe ser básicamente cero. O sea, ahí hay menos tráfico, digamos, que en cualquier otro lugar que usted... Probablemente hay menos tráfico entre astronomía y computación que entre astronomía y Japón. Es probablemente cierto, no tengo idea si es verdad, pero me suena muy probable, porque hay observatorios en Japón que cooperan mucho con los astrónomos. Entonces, a veces estos modelos, así decir, no, en la institución hay mucho, pueden ser muy falsos, digamos, ¿no? ¿Para qué hablar entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Medicina? No, la Facultad de Ciencias Sociales, pues, ¿no? Eso no saben ni siquiera que existe el otro, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces en realidad el formato tiende a ser piramidal. Igual pasa en Latinoamérica, digamos, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de tráfico que hay entre los países de Latinoamérica comparado con la cantidad de tráfico que hay entre Latinoamérica y Estados Unidos también. El modelo es totalmente todo hacia Estados Unidos finalmente. Entonces, digamos, estas cosas son modelos nomás, pero lo que importa dentro de este modelo es que algo que no me puede fallar, porque si falla el internet no funciona, es que mi cadena de rutas default tienen que llevarme a un router defaultless. ¿Ya? Eso es fundamental. Y la segunda regla es que a medida que voy subiendo en la jerarquía, significa que toda otra red, después aquí tengo una jerarquía, un árbol con varias hojas, si ustedes quieren, ¿no? Todas las otras redes que se cuelgan de estos routers, ¿no es cierto?, y que están acá abajo, y en el fondo es como por niveles del árbol, digamos, todas esas redes los routers tienen que irlas sabiendo, ¿no es cierto? O sea, a medida que subo en la jerarquía, no solo voy aplicando un default que está más cerca del defaultless, sino que además esos son routers que cada uno tiene que saber más de lo que hay alrededor de él, o vamos a encontrarnos en estas situaciones estúpidas donde tal vez va a funcionar, donde en el fondo vamos a terminar el router defaultless para devolvernos por otro enlace tal vez al mismo país. O sea, la peor situación es, digamos, cuando Entel y Movistar, ¿no es cierto?, están enojados y no intercambian rutas entre ellos, y entonces el tipo de Entel no tiene idea que Movistar está acá al lado, y lo que hace es irse hacia algún router defaultless en Estados Unidos. Esto no es solo preguntar, es que el datagrama viaja hasta llegar hasta allá, y desde ese router va a tener que devolverse por otro enlace internacional, saturando ancho banda para llegar al lugar que está al lado, ¿no es cierto? Entonces, para que esto funcione bien, la idea es que tienen que haber enlaces entre estos tipos, ¿no es cierto?, locales,
tienen que haber intercambio de tablas de ruta y las tablas de ruta tienen que estar coherentes para que esto ande, ¿ya? Esto hoy día en Chile más o menos funciona, ¿ya? O sea, nosotros hemos monitoreado en general que no sé, debe ser como el 99% del tráfico chileno se queda en Chile y no sale de Chile. ¿Ya? Costó mucho que eso funcionara. Me acuerdo para el año 2000 era un desastre. Hace 10 años atrás, digamos, esto realmente un enorme porcentaje del tráfico chileno pasaba por los troncales principales de Estados Unidos. Hoy día eso está muy resuelto y funciona bastante bien. No me consta que dentro de Latinoamérica funcione bien, muy probablemente va a ir a Brasil, es posible que algunas veces pasemos por Estados Unidos, pero también tiende a ir funcionando. Hacia Argentina uno tiende a irse directo a Argentina, hay una fibra óptica directa que pasa allá. Hacia Brasil normalmente también uno se va por fibra directa continental, en fin. Uno eso en general lo puede visualizar en los delays, ¿no? O sea, en cuanto uno se demora en ida y vuelta, porque cuando uno está dentro del continente con fibras cortas así que llegan a Argentina y eso, uno habla bajo los 100 milisegundos de delay, y cuando uno ya empieza a subir a tipo 200, 300 milisegundos, normalmente uno está pasando estamos haciendo algo tipo transatlántico, ¿no es cierto? O sea, estamos empezando a ir más lejos, ¿no? A Japón debieran ser tipo 200, máximo 300 milisegundos. Ok, ya, la lección importante entonces, rutas default que me llevan hacia un defaultless, y finalmente de bajada, la idea es que una vez que encontré el prefijo de red, ese mismo prefijo de red debería estar en todos los routers que me llevan hacia el destino. O sea, una vez que lo encuentro, igual debe pasar acá. Si acá encuentro el prefijo de red, digamos, este sería el mejor ejemplo. Si acá no estaba, paso al default. Acá no estaba, paso al default. Acá lo encuentro, significa que de nuevo tengo un camino que ahora me lleva hacia puros routers donde ese prefijo de red está. ¿Se fijan? Esa es la idea. ¿Ya? Ok, no vamos a estudiar todavía. Lo vamos a ver después un poquito más rápido, cómo uno hace para que los routers intercambien la información que ellos sepan. Y pues, si ustedes quieren, esto es como un grafo donde uno construye una especie de árbol con los defaults, pero a medida que uno sube o sea, uno no espera tener un grafo con todas las rutas hacia todas partes, pero uno sí espera tener, digamos, si yo tomo este árbol, ¿ya? Lo que yo quiero es que este subárbol me funcione como un grafo donde efectivamente todas las rutas hacia todas partes estén. ¿Ya? O sea, en el fondo es como, al mirar esto hacia dentro de este mundo, o sea, salvo lo que está hacia afuera, lo que está adentro, yo sí quiero que hayan rutas para todas partes, en todos lados, que las rutas sean caminos mínimos, por lo menos casi mínimos, no vamos a ser exagerados en lo que significa mínimo, pero un buen camino, digamos, ¿cierto? O sea, no se dé 50 vueltas, y eso entonces implica protocolos de ruteo, etcétera. Un protocolo de ruteo es básicamente protocolos que los routers hablan entre ellos para intercambiar tablas y encontrar caminos mínimos para llegar a destino. ¿Claro? Y siempre hay que considerar que hay defaults entre medio que en general no entran en la competencia, porque el default es simplemente el camino alternativo cuando no sé cómo llegar. ¿Ya? Ok, entonces por ahora quiero que entiendan nomás que si ustedes tienen una tabla de ruta y la tabla de ruta está correcta, ¿cómo se rutea utilizando esa tabla de ruta? ¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo? El cómo se construye esa tabla de ruta, por ahora ignorémoslo. ¿Ya? Cuando estamos en pequeñas redes locales, departamentales y qué sé yo, uno puede incluso poner esas tablas de ruta a mano en los routers, y uno se llama ruta estática, uno las programa y dice, ok, la red uno que va allá, la otra para acá, y nunca lo vamos a cambiar, así que no converse nada ni haga ningún protocolo, úselo. ¿Ya? Y solo tiene interés el construir protocolos de ruteo una vez que empiezo a tener rutas redundantes, alternativas, y quiero que entonces se caiga un enlace, pueda ir por otro, ese tipo de cosas. Si hacer siempre estático, siempre igual, y no quiero cambiar nada, es mucho mejor poner rutas estáticas y se acabó. Total, cuando esa ruta se caiga igual no tengo alternativa, así que no necesito que el tipo aprenda nada. ¿Ya? Ok, por supuesto eso implica que toda la red tiene que estar bajo una misma administración, o si no es un caos, porque nunca vamos a lograr que todos los administradores de red se pongan de acuerdo y pongan las mismas rutas en todas partes. Pero si estoy en una organización que está toda bajo mi control, poner rutas estáticas es una buena alternativa. Ya. Entonces, las tablas de rutas normalmente van a ser algo parecido a esto. Les contaba la otra vez, normalmente hay hay como tres entradas posibles en la tabla de ruta. Una es la default, que en general
aquí, ahí sí. Una es la default, que en general se caracteriza por tener un 0 en el prefijo de red. Entonces esto significa asterisco, o sea, cualquier cosa para allá, ¿ya? A todo esto, 0 con máscara 0 tiene sentido, porque en el fondo estoy diciendo esto no tiene ningún bit significativo. Entonces en el fondo es un patrón que calza con cualquier dirección. ¿Okay? O sea, usted agarra una dirección IP, le aplican la máscara 0 y buscan si calza con 0 y por supuesto calza con 0. Entonces en realidad ni siquiera necesitan hacer un caso especial en el código, ¿no? O sea, el código siempre es el mismo, aplicar la máscara, buscar si calza con el prefijo de red y si calza estoy bien. Entonces si le aplican el prefijo 0 borran todos los bits y por supuesto va a calzar con 0 también, ¿no? Entonces es una buena implementación, digamos, genérica de lo mismo. Entonces la ruta default se caracteriza por el prefijo 0 máscara 0. Esa es la ruta, el primer tipo de ruta, la ruta que cuando no calzó con ninguna más. Las otras dos son las rutas con gateways, o sea, esta es una red que queda hacia un gateway que es este. La red tiene un prefijo red, esta en particular es una ruta. Esta significa la máscara son puros 1 hasta el final. Esta es típicamente una excepción que alguien puso ahí que dice, mira, esto no es una red, en realidad es una máquina especial, ¿no? Entonces esa dirección IP queda para allá, ¿no? Entonces es una red con 32 bits si quieren de red, ¿no? En el fondo significa es un host específico. Esto es curioso, debe ser porque esto lo saqué de algún caso real de hace millones de años, así que probablemente es un parche que habían puesto que había aprendido automáticamente el computador. Ok, y por lo tanto el caso típico, destino hacia dónde queda. Y finalmente, entonces, primer tipo default, segundo tipo con un gateway y tercer tipo en que el gateway es 0. Normalmente son solo los prefijos de red a los cuales estoy físicamente conectado. Entonces este es un computador que tiene dos interfaces de red. Una es la Ethernet que lo conecta a la red local y esta es la interfaz rara que alguna vez la vimos para hacer pruebas y qué sé yo, pero la vamos a usar, bueno, creo en la tarea se la he mostrado harto, que es la 127, que es una interfaz virtual que en realidad no existe y que cada vez que ustedes le hacen ping o envían paquete a la dirección 127.001 significa que quieren hablar con ustedes mismos, ¿ya? Y esa es la interfaz más maravillosa que hay a todo esto para desarrollar software de red, porque permite que ustedes prueben un cliente y un servidor en una máquina que puede ni siquiera estar conectada a internet en este minuto. O sea, no tiene ninguna interfaz de red, no tiene a dónde hablar, pero la 127.001 siempre está ahí, ¿ya? Y es un ping que siempre responde y es un servidor y un cliente que siempre pueden comunicar entre ellos. Entonces parecen dos redes a las cuales estamos conectados, pero en el fondo es una sola a la que estamos conectados y esta es una mentira. Es una red virtual que es súper útil, pero está solo ahí para desarrolladores en realidad. Bueno, y hay algunos sistemas de cliente, servidor y eso que funcionan bien usando eso. Ok, entonces este es el tipo de cosas que uno trata de que no ocurran, pero que si ocurren uno las puede arreglar, que en el fondo tenemos que violan un poquito el dibujo fácil ese de las redes jerárquicas, que en el fondo tengo una máquina que está conectada a una red que la vamos a llamar la 147.83.4, 0, ¿no es cierto? Una clase, veámosla como una clase C, o sea, es un prefijo de 8 bits, un sufijo de 8 bits. Esta entonces es una red es una /24, ¿no? ¿Está bien? Y esta es la 147.83.5, pero la 4, esta es la 5, entonces son dos redes, entre comillas, clases C, y están conectadas entre ellas con un router, que entonces ese router tiene una dirección IP en esta red y tiene por este lado una dirección IP en esta otra red, ¿no? Entonces típicamente hacer el router 4.2 y por este lado puede ser el 5.1, si quieren, da lo mismo, ¿ya? Entonces, esta es una demostración de que basta con complicar un poquito, ¿eh? No estoy complicando mucho. O sea, lo único que hice fue que este tiene un router normal hacia internet y otro router en la misma red que me lleva a una parte rara, ¿eh? Que es una red específica local. Nada más, no es tan complicado. Y sin embargo, significa que H1, si es un notebook común y corriente, él tiene que saber que hay dos routers en esta red y que para la red 5 se llega a través de este router y no del default. O sea, él en su tabla de ruta va a tener que tener una ruta específica que diga la 146.83. O sea, él ¿qué va a tener en memoria? Decir, la 146.83.4 estoy conectado directamente a red local, así que eso estoy listo, ¿ya? Y después va a decir mi default hacia el resto del mundo está en la 146.83.4.1. Eso está bien porque como yo estoy en la 4 y el gateway está en la 4, estamos bien. Mi problema es que además de eso, que eso es lo normal, además de eso voy a tener que decir, y ojo que la 147.83.5
queda con el gateway 146.83.4. ¿Qué pasa si él no sabe eso? ¿Ya? O sea, si lo único que él sabe es que está conectado a esta red y que hay un default, entonces significa que cuando le mande paquetes a un computador de esta red, por ejemplo este de acá, en realidad esos paquetes se van a ir a ese router, erróneamente, porque la red quedaba al otro lado. ¿Se fijan? Entonces, incluso los computadores finales, digamos, tienen que tener una tablita de ruta y cachar que pueden haber excepciones en la red local. ¿Ya? Entonces, un tema difícil es cómo garantizo yo que todo dispositivo, eso puede ser un iPhone que ustedes acaban de encender y que lo conectaron a la red inalámbrica, ¿cómo hago yo para que ese iPhone descubra que hay rutas raras en mi red y cambie su tabla de ruta? ¿Ya? Cuando no es un router, no es un equipo, no le puedo pedir que hable protocolos sofisticados, no puedo tampoco suponer que tiene un usuario inteligente que va a ser capaz de configurarlo, y por lo tanto, sobre todo un iPhone, y por lo tanto, digamos, ese es el tipo de configuraciones que uno, como administrador del sistema, uno trata de evitar. ¿Ya? La mayoría de las redes no son así por ese mismo. O sea, las redes que son así son las troncales, son las redes donde hay puros routers, digamos, donde no hay PC, donde no hay equipos conectados. Las redes con equipos conectados normalmente lo único que tienen es ese router de ahí y nada más. Y si ustedes quieren agregar una red, la agregan por allá o le ponen una interfaz a ese router. ¿Se fijan? Pero tratamos de evitar que hayan caminos alternativos dentro de las redes locales donde hay equipos finales. Ya, pero no es que no se pueda, se puede. El tema es más bien que administrativamente es muy difícil de... E incluso en una organización súper estricta que dice, ok, usted solo puede enchufar a la red un computador que fue verificado, no sé, por sistemas y administrado y qué sé yo, esa cosa igual al final no se cumple, porque llega el gerente general con su notebook mal configurado y nadie se atreve a decirle, digamos. Entonces al final está lleno de violaciones a esto que echan a perder el sistema. Ahora, si yo logro que la gente tenga las buenas tablas de ruta en memoria, esto funciona, Internet está hecho para que esto funcione, ¿se fijan? El problema es que es difícil de garantizar que efectivamente sea así. Sí. Pero, por ejemplo, yo tengo un computador conectado a la red y en este caso se conecta a otro. ¿Cómo mi computador actualiza la tabla de ruta? Cuando llega otro, es que ahí no es necesario, porque mientras esté en la misma red local que tú no necesitas una tabla de ruta, ¿no? O sea, en el fondo, la tabla de ruta es para encontrar redes, ¿ya? No para encontrar computadores. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy yo soy el 146.83.4.1 y tú efectivamente acabas de conectar el 146.83.4.2, que no existía antes y yo nunca había oído hablar de él? ¿Te fijas? Entonces, la gracia del protocolo es que, ok, yo sé que estoy conectado a esta red, es mi prefijo de red, estoy físicamente conectado y queda hacia, no sé, la Ethernet 0. ¿Ok? Entonces, cuando tú tipees en alguna parte, oye, yo quiero conectarme con el 146.84.2, yo lo que hago es mirarle su prefijo, mirar el mío y dice, ah, sí, pues yo estoy conectado a la misma red que él. Entonces, ahí como que ya no hay ruteo. ¿Cachai? O sea, el ruteo me dijo, este computador está en la misma red local que tú. Entonces, el concepto de ruteo en el fondo es llegar hasta la red local que tiene el mismo prefijo que yo. ¿Ya? Una vez que ya llegué, ahí pasamos al otro layer, que en el fondo sería cómo traduzco la dirección hacia dirección física y cómo encapsulo esto en un paquete físico para que le llegue. Si es Ethernet, vamos a hacer un broadcast de tipo ARP diciendo, oye, ¿quién es 146.83.4.2? Como ya sé que está local, el tipo o escucha ese broadcast y me responde o no está nomás y no me va a responder nunca, ¿cachai? Entonces, el problema no es que aparezcan nuevos computadores, mi problema es que aparezcan nuevas redes. O sea, si alguien enchufa este router, ¿cachai? Y el router se enchufa a la red y aparece y mágicamente realmente tengo un camino hacia una red 5 que nadie sabía, eso sí que es complicado. ¿Está bien? Entonces, enchufar y desenchufar computadores de la red no es problema mientras se autoconfiguren bien con el prefijo local. Ya. Entonces, en general, la idea es más bien usar una ruta default. La configuración razonable, entonces, es tener una red local que finalmente llega hasta un router. Ese router es el default, ¿ya? Y todos estos computadores que necesitan aprender. Si tú vienes llegando con un computador, no tienes idea en qué red está, lo enchufas a la red y necesitas que funcione el IP de tu computador, tú necesitas ¿qué cosas?
¿Cuál es el prefijo local? ¿Qué es eso? Es una dirección IP normalmente terminada en ceros y una máscara, ya que estamos en CIDR, ¿no es cierto? Entonces necesito un prefijo y una máscara. Entonces el prefijo de red es 146.83.4.0, máscara 250, pero en mi notación de mi época era 255.255.255.0. Ustedes a esto le llevarían un /24, ¿no es cierto? Y necesitamos, entonces, si yo conozco mi prefijo de red, yo sé entonces que mi dirección IP va a comenzar con 146.83.4, eso no tengo opción. Después necesito conocer mi sufijo. Mi sufijo es muy importante porque tiene que ser único en toda la red local. Yo no puedo llegar y poner, si ya sé que es 146.83, no puedo llegar y decir yo soy el 1. ¿Ya? ¿Por qué? La única razón es que tiene que haber un solo número en esa red en este minuto. ¿Ya? Si ustedes han jugado a administrar redes locales en sus casas con malos routers, les debe haber pasado estas cosas que el computador de repente dice hay otro tipo usando la misma IP en mi red local y se congela y muere y normalmente por un buen rato no pueden accesar a internet. Es porque en el fondo el servidor de números que les dijo ustedes son el 2, ustedes son el 3, que eso es tan malo que se olvidó o ustedes rebotearon el router y qué sé yo, y alguien que ya tenía el 2 le reasignó el 2 a otro computador. ¿Ya? Entonces, sufijo único en esa red. ¿Ya? Entonces, en este caso, sería decir, ok, yo soy el 146.83.4.1. ¿Ya? Entonces, normalmente, en mi época era el administrador de sistemas. Cuando uno llegaba de visitante, un profesor visitante de una universidad, uno iba ahí al grupo de sistemas y le decía, traigo un computador nuevo, deme los parámetros de red. Entonces, el tipo a mí me decía, ok, prefijo de red, máscara, tu número es el tanto. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Con eso ya tengo mi identidad en la red. ¿Ya? ¿Qué más necesito saber? Si es que estamos hablando de este esquema, o sea, el esquema más normal que hoy día todo el mundo usa, que son puros computadores y un router. Lo otro que necesito es la dirección IP del router, que es mi gateway para poner en la tabla de ruta, default. ¿Ya? Entonces voy a necesitar la IP del gateway. Esa IP tiene que ser un 146.83.4 algo. ¿Ya? O sea, el gateway tiene que tener el mismo prefijo de red que yo. Si no, no sirve. ¿Ok? Porque para llegar a un IP que no está en mi misma red tengo que rutear y no sé rutear si no tengo un gateway. Entonces no puedo. ¿Ya? Por lo tanto, el gateway, mi prefijo de red y mi número IP, todos comparten la parte de red, digamos. ¿Ya? Si ustedes han configurado equipos, hay los menús típicos idiotas esos que piden todos los datos y usted aprieta next, 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 el único otro valor que nos queda fuera es una dirección IP de un resolvedor de nombre del DNS, que lo vamos a dejar para el final, porque eso en realidad viene en el layer de aplicación. ¿Ya? Pero si ustedes quisieran tener un internet sin nombre, donde ustedes, si saben las IPs de Google y qué sé yo, ustedes podrían tipear la IP de Google y usar Google sin tipear ninguna parte de Google, esto es lo único que necesitan. El resto es pura azúcar sintáctica, digamos, para los niñitos que no saben usar números. Estas tres cosas, en mis tiempos, yo iba a la administración de sistemas y el tipo me dan estos tres, bueno, y le pedía también la IP del DNS para los nombres, y yo lo ponía en mi computador. ¿Ya? Como eso, en realidad, era un lío, era súper difícil, además que significaba que ese número me lo asignaban hasta que yo me fuera y alguien tenía que acordarse que el tipo ya se fue, así que ahora puedo reasignar el número, o sea, era un desastre. Entonces, rápidamente se inventaron formas de que esto sea semiautomático. O sea, que el computador yo lo enchufo a la red y sea capaz de descubrir estas cosas en forma sola. ¿Ya? El protocolo que asigna estas cosas hoy día masivamente en Internet se llama DHCP. ¿Ya? Entonces, el DHCP es un protocolo, no es realmente un protocolo IP, en el sentido que todavía ustedes no pueden hablar IP para pedir una dirección IP, ¿no es cierto? Entonces, pero es como un protocolo, un poco como ARP, ¿no? O sea, esos protocolos como raros, que están un poquito al lado y que están hechos para poder funcionar antes de poder funcionar, como de estas cosas medio bootstrap, ¿no es cierto? Que tengo que arreglar las cosas antes que se pueda. Entonces, en general, se envía un datagrama IP de tipo DHCP
donde se rellenan los campos que no conozco, en particular mi dirección IP de origen, por ejemplo, no tengo idea cuál es, ¿no es cierto? Entonces mando un datagrama con una dirección IP de origen, creo que es 0, que 000, que dicen no tengo idea, ¿ya? ¿Y a dónde la mando? La mando con un broadcast a toda la red, diciendo, por favor, alguien me puede decir dónde estoy, cómo me llamo yo y para dónde salgo, ¿no es cierto? Esas son las 3 cosas que necesito para poder vivir de ahí para adelante, ¿ya? Por supuesto, un protocolo súper inseguro, no tiene ningún tipo de autentificación ni de verificación, entonces si ustedes insertan un servidor de HCP cualquiera en la red y le responden puras tonteras a toda la gente, echan abajo la red al tiro sin ningún problema, ¿no? Son de las cosas que están medio mal hechas en el sistema, pero funcionan. De hecho, yo creo que fue medio inventado, bueno, es un protocolo muy viejo, si ustedes miran los headers de los paquetes, que eso en realidad corresponde a un protocolo que se llama bootp, ¿ah? Y que era en realidad el protocolo que utilizaban los PCs sin disco para poder bootear cuando no sabían nada. Entonces eran estaciones, era una época en que los discos duros eran caros, eran escasos y además fallaban mucho. Entonces fue una idea de tener terminales tontos sin dispositivo local que se autoconfiguraban en la red, ¿no? como los teléfonos IP, de hecho, ¿no? Y entonces bootp se llamaba así porque era el protocolo para bootear a partir de la red, ¿no? Entonces yo recibía el sistema operativo, recibía todo y además todos estos parámetros. Entonces es un protocolo bastante frágil en realidad. Sí. ¿Puedes repetir para qué servía de HCP? Para eso, es básicamente para que un computador, o sea, el computador se enchufa a la red, no tiene idea quién es, para pasar. y entonces él hace un broadcast de un paquete de HCP preguntando todos estos datos. Okay. En la red local tiene que haber un servidor de HCP o si no perdiste, ¿ya? Y estos son paquetes que solo quedan en la red local, no se rutean a ninguna parte ni nada, es un paquete de broadcast físico Ethernet, y por lo tanto en esta Ethernet donde yo estoy tiene que haber un servidor de HCP que me responda o si no, no sé nada. ¿Está bien? Entonces el servidor de HCP es algo que en toda red local donde yo quiero que los computadores se autoconfiguren, hoy día son básicamente el 100% de las redes del planeta, todas las redes inalámbricas, en fin, funcionan así. Entonces yo me enciendo, mando un paquete y digo, quiero mi configuración de HCP automática, y tengo un servidor que dice que me dice qué es lo que yo soy, ¿ya? Y ahí en el servidor es donde en general puedo poner todas las restricciones de acceso raras que a ustedes se les puede ocurrir, como por ejemplo no darle direcciones IP más que a la gente que está registrada, que sé yo, por MAC address física, ¿no es cierto? O a algún otro tipo de protocolo donde tenga que mandar una password o qué sé yo, en fin, hay distintos tipos de niveles de restricción, ¿sí? A todo esto es una mala forma de restringir el acceso, si quieren saberlo. Porque si yo sé cuál es el prefijo de red que ustedes están usando, me lo puedo configurar yo solo, digamos. No necesito un servidor de HCP. Entonces, esto solo sirve para atrapar a los tipos muy blandos que no tienen idea cómo configurar esas cosas a mano en el kernel, ¿eh? Pero en realidad en un computador cualquiera ustedes le ponen los números que corresponden, y da lo mismo el servidor de HCP que no me asigna IP, digamos, yo la uso igual. Mi único problema es que tengo que encontrar un IP que no esté siendo usada en este minuto para no dejar el desastre, pero si quieren dejar el desastre también es fácil. Ok. Eso, entonces recuerden y esta historia del DNS que les conté también, cuál es mi servidor de nombres para poder traducir fácilmente, eso también se incluyó después en DHCP, o sea, es parte de la autoconfiguración automática. O sea, cuando ustedes enchufan algo a la red, el tipo aprende todo esto y una vez que ya sabe eso, está listo, ¿eh? El resto del sistema funciona solo. Curiosamente, algo que no aprende automáticamente es la tabla de ruta, que podría haber estado incluida también, porque si yo tengo una red complicada, podría haberme dicho, ok, y aquí está la red A, la red 3, la red para hacer estos esquemas raros donde tengo routers entre medio, ¿eh? Eso no existe. La tabla de rutas se deduce automáticamente del prefijo, qué sé yo, y se pone red local, default, y se acabó. Entonces el resto no es fácil de agregar. Y aparte de HCP, ¿cómo sería para poner esas restricciones de conexión, por ejemplo, en el DCC? En el DCC yo entiendo que solo restringen DHCP, pero no me consta. Siempre he peleado en contra de eso, así que no sé si es verdad, pero tengo la sensación de que lo único que hace, o sea, que si tú sabes a mano qué dirección IP normalmente tú tienes y la quieres configurar, vaya a poder funcionar de ahí para adelante. Si quisiera ser más jodido, lo que uno hace es asignarle direcciones IP a todo el mundo y después pararlo en el router de salida, de modo de que ahí lo obliga a autentificarse. Es como hacen
hotspots, por ejemplo, wifi y qué sé yo, que te asigna una dirección IP, tú le pones cualquier página web y en realidad termináis en un servidor de ellos que te pide autentificarte y pagar o qué sé yo para tener acceso. Y una vez que te validaron y tenés acceso, de ahí para adelante te rutean de verdad. ¿Cachai? Como la red del SEC, que tiene el registro, y hay una red. Sí, pero esa es más rara porque esa tiene además una clave de red, ¿no es cierto? Que tú tienes que conocer también, digamos, porque además los paquetes, como es inalámbrica, los paquetes van encriptados y tienes otros niveles, digamos, ¿eh? Pero efectivamente, más se parece, no sé, si hay usado lo usan mucho, por ejemplo, en los hoteles o en los aeropuertos, esos como accesos wifi pagados, digamos, ¿eh? Eso lo usan mucho, que en el fondo te asignan un IP, pero no te rutean. O sea, más bien, rutean todo hacia el mismo servidor web y hacia la misma página web, y te obligan a pasar por ahí. Cualquier cosa que tú pongas te mandan a ese servidor web hasta que te autentificas y recién ahí te asignan una verdadera IP y de ahí para adelante te rutean de verdad. ¿Cachai? Esa es la forma como más fácil de atrapar a los tipos. Ya. Eso ya lo dijimos. Ok, entonces les inventé una especie de pseudo algoritmo que no quedó muy bien intentado, donde es casi lo que pasa, ¿no? O sea, es casi verdad, ¿ya? Que es más o menos lo que hace una implementación de IP normal cuando recibe un datagrama y lo quiere rutear en base a una tabla de ruta. O sea, el pseudocódigo de esto sería, ok, yo soy el ruteador de datagrama. Recuerden que esto se ejecuta tanto para datagramas que acaban de llegar desde los sockets locales de aplicaciones que quieren enviarlos hacia alguna parte, como me llegaron a través de una interfaz, yo soy un router y la quiero rutear hacia otra interfaz. Es igual. O sea, esto se ejecuta tanto en los routers normales como en los equipos finales, y da lo mismo que sean paquetes que vienen llegando de la red que a lo mejor yo quiero mandar a mi propio computador, o paquetes que vienen, digamos, de la red que quiero mandar a la red, o paquetes que vienen de la aplicación que quiero mandar a la red. O sea, esto es igual, da lo mismo en realidad de dónde vienen, ¿ya? Mi problema es para dónde van, ¿ya? Entonces normalmente tengo un datagrama y una tabla de ruta. Entonces lo que hacemos es obtener el prefijo de red, ¿ya? ¿Cómo se obtiene el prefijo de red? Básicamente agarro la dirección IP de destino y le aplico algún tipo de filtraje. En el fondo tengo que cachar esa red de destino, cuál es su máscara y por lo tanto cuál es el prefijo, ¿ya? Eso no es tan fácil como parece ahí, pero esa es la idea. O sea, en el fondo, da una dirección IP, yo debiera ser capaz de saber cuál es su prefijo de red, ¿ya? Antes era más fácil, si era clase A, clase B, clase C, listo, ¿ya? Ahora ya no es tan fácil, ¿ya? Porque incluso para una misma dirección IP podría tener varios prefijos con máscaras distintas y tengo que elegir cuál. En fin, es más difícil de lo que parece, pero supongamos que lo hice y ahora yo sé cuál es la red de destino, ¿no es cierto? Cuál es el prefijo de red. De ahí para adelante tengo que rutear en base a ese prefijo de red. ¿Qué es lo que hago? Busco ese prefijo de red en la tabla de ruta, ¿ya? Entonces, si es la red 146.83.4, busco en mi tabla de ruta si 146.83.4 existe o no, ¿ya? Una vez que la encuentro, la idea es que tengo dos posibilidades. Que el tipo de la ruta sea directa, eso significa yo estoy conectado físicamente a esa red. Es muy raro, significa que ya estoy en la misma red local donde está ese computador. Normalmente va a ser más bien no va a ser de tipo directo, ¿ya? Si es de tipo directo, estoy conectado directamente, es muy fácil, entre comillas, porque tan fácil no es tampoco, pero digamos, vamos a llamar a una rutina que sabe cómo mandar paquetes físicos en esa interfaz particular y ella se encargará. Esa es, digamos, la rutina Ethernet en particular de este computador, ¿ya? Entonces ella sabe cómo un datagrama IP se encapsula hacia el destino en esta red física. Va a tener que hacer ARP o buscar en su caché de ARPs para ver si la dirección física ya la conoce, va a tener que encapsular, hacer los frames, ¿no es cierto? Hacer los paddings, en fin, y enviar, ¿ya? Pero eso ya es problema de él, eso ya no es problema de IP, digamos, ¿no? Entonces yo aquí les insisto, una vez que yo descubro que estoy conectado a la red local, mi pega terminó, ¿ya? Ahí viene la pega de otro tipo, digamos, ¿no? Y que es distinta para cada red física a la cual ustedes están conectados. Ok, si no estoy directamente conectado, tengo otra alternativa, que es que me diga que la ruta no la encontré. En ese caso, mi única alternativa es usar la ruta default, ¿ya? Si la encontré, o sea, mi ruta no es not found, ¿no es cierto?, sino que me dice yo soy una ruta válida, entonces lo que tengo que hacer, esto voy a tener que arreglarlo antes de pasarle a ustedes la copia, esto lo que hace es llamar a la misma rutina,
que se va a encargar de enviar físicamente por la interfaz que corresponda este datagrama, pero ¿a quién? Al gateway. O sea, en vez de enviárselo a la dirección de destino, se lo va a enviar al gateway. Y el datagrama es el mismo. ¿Ya? La diferencia es que acá se lo envío al computador de destino, acá se lo envío al router que hace gateway en mi red local. ¿La profesora ahí igual? No, distinto de not found. O sea, la encontré. Sería como igual a found, si tú quieres. No sé por qué lo escribí así. A veces no estoy tan inspirado. Se lee raro, pero en el fondo es encontré una ruta. Si existe una ruta, la uso. Si no existe, estoy acá en el else. ¿Ok? Porque fue not found. Entonces, si no encuentro una ruta, entonces ahora busco una ruta especial en la tabla de rutas que le vamos a dar una ruta default. ¿Ya? A todo esto podría no haber una ruta default. Podría estar en un router defaultless. Es raro, pero podría ocurrir. Si estoy en un router defaultless y no encontré la ruta, estamos mal. ¿No es cierto? Significa no hay forma de llegar a esa red. ¿Ya? Y en ese caso vamos a hacer una especie de error, vamos a poner el datagrama y vamos a ponerle net unreachable. Eso, acuérdense, va a generar un paquete ISMP de respuesta hacia el origen, donde voy a encapsular el datagrama y voy a poner un mensaje de error. ¿Ya? Ok, y en el caso de que efectivamente hay una ruta default, entonces vamos a hacer de nuevo lo mismo. En todos los casos, si se fijan, es la misma función finalmente. Es encapsular el datagrama en la red física. La diferencia es que en todos los casos son gateways distintos. ¿Se fijan? En este caso es el destino final, en este caso es el gateway que está en la tabla de ruta y en este caso es el gateway default. ¿Ya? Es súper pseudocódigo porque esto es mucho más complicado de lo que parece. El gateway es una dirección IP que van a tener que traducir a una dirección física, ¿no es cierto? Es posible que tengan que hacer ARP para eso, digamos, en fin. Es más enredado de lo que parece, pero esa es la idea. Y este es como el algoritmo de ruteo que todo router, host, servidor, cliente, iPhone tiene que hacer. O sea, al final todo el mundo pasa por todo paquete IP que ustedes generan, reciben o rutean, tiene que pasar por esta lógica. ¿Ya? Y la lógica no cambia nunca. ¿Qué es lo complicado? Garantizar que la tabla de ruta esté correcta, ¿sí? Porque ahí somos muy sensibles al contenido de esa tabla de ruta. Si falta una ruta, si hay una ruta equivocada, ¿no es cierto? En fin, obviamente es un desastre. ¿Ya? Oh, increíble, dice lo mismo que dije. Está bien, sí, soy semicoherente. Ya, como no siempre estoy seguro que esas tablas de ruta estén correctas, hay pequeñas herramientas de corrección que funcionan más o menos, pero algunas son interesantes. Una, por supuesto, es el campo el TTL, que lo vimos la otra vez, que permite, ¿cómo se llama? Que si hay un loop en la ruta, efectivamente se genera un error, eso ya lo vimos. Y eso se encapsula en un datagrama ISMP. Ok, también visto. También. Este no, el último está bien, el último es interesante para este ejemplo de acá. Y funciona. Me pregunto si todavía funciona, porque cada vez los stacks IP se han ido poniendo más paranoicos, digamos, con respecto a estas cosas. Pero la idea era la siguiente, era una buena idea. ¿Se acuerdan del viejo ejemplo donde teníamos una configuración un poquito más complicada que lo normal? Entonces tenemos un router default para acá, este digamos que es el 146.83.4.1, y acá tenemos otro router hacia una red rara que va a ser la 146.83.4.5.0. ¿Ya? Y entonces supongan que acá tienen un computador que vamos a llamar el 146.83.4.5.2, y el router supongamos que este es el 146.83.5.1, y acá será algo así como el 146.83.4.2, este era el 1, y este de acá tenemos que ponerle un número también, aunque es medio irrelevante, y este será el 3. ¿Ya? Ojo con que si ustedes se fijan, siempre los equipos que tienen más de una interfaz de red tienen que tener
tantas direcciones IP como interfaces de red tienen por lo menos. ¿Ya? O sea, en el fondo este router es el mismo equipo, todas las aplicaciones. Sin embargo, si ustedes tratan de conectarse al servidor web del router en la 4.2 o en la 5.1, las dos funcionan, a las dos deberían llegar, ¿no es cierto? Es el mismo servidor web, pero él tiene dos direcciones IP distintas que tienen que funcionar. ¿Ya? No puedo vivir con este router sin una dirección IP en la red a la cual está conectado, ¿ya? Pues si no, no pueden comunicar con él. Incluso el ruteo no funciona. Caso típico, por ejemplo, este tipo cuando ponga en su tabla de rutas tienen que ir a este gateway, él tiene que usar ese prefijo de red. Cuando este equipo diga mi default gateway es este router, él tiene que usar ese prefijo de red. ¿Ya? Pregunta para el examen, ¿por qué? Está bonita la pregunta. Ya. En este caso en particular, lo típico que me va a pasar es que alguien conectó ese router, lo puso ahí y se olvidó de configurar ese equipo. Este equipo habló de HCP, se autoconfiguró solo, nadie le dio bola. Entonces él cree que la red local es la 4, ¿estamos bien? Y que el default es este, lo cual está casi bien, porque todo el mundo queda para allá salvo la red 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que de repente alguien va a decir, ok, quiero conectarme con el sitio web del 146.83.5.2. ¿Qué va a hacer este equipo? Va a generar los paquetes IP de datagramas correctamente y se los va a mandar ¿a dónde? Al default. ¿Ya? Y el default va a recibir por esta interfaz un paquete que va a la red 5. Y el default, supongamos que es un router en manos de una persona seria, y por lo tanto él sí sabe cuáles son las tablas de rutas reales, y por lo tanto él sabe que está físicamente conectado a la 4 y que la 5 queda para acá. Entonces, él se da cuenta, sin ser demasiado inteligente, de que este paquete está mal ruteado. Porque en el fondo, él agarra el paquete, aplica el algoritmo de ruteo y dice, tengo que devolverlo por la misma interfaz por donde me llegó, hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces, la primera cosa, atentos a que esto es importante, la primera cosa es que él va a rutear bien. ¿Qué va a hacer? Va a devolver este y lo va a mandar para acá. ¿Ya? Entonces él va a recibir un paquete por la interfaz, va a decir, no, pues, pero es para allá, lo va a devolver por la interfaz, encapsulado ahora hacia otro destino físico, pero va a devolver a la misma Ethernet. Y este tipo va a terminar conectado con este tipo. Y este le va a responder, y si está todo bien, los paquetes, probablemente los paquetes le van a llegar directo, pero se van a ir siempre pasando a través de este router. Además de rutear bien el paquete, este router debiera ser capaz de darse cuenta que el paquete venía malo, o sea, viene malo de origen. ¿Ya? Y por lo tanto existe un paquete ICMP que él trata en general de generar hacia este tipo, un ICMP que se llama Route Redirect. ¿Ya? Que le dice, viejo, tú me mandaste a mí un paquete que iba a tal dirección y en realidad el gateway de verdad no soy yo, es este. ¿Ya? Hay algunas restricciones, la idea es que estos paquetes solo se envían si es que el origen está en la red local donde yo estoy, o sea, en este caso funciona. Si el origen estaba en otra red y venía mal ruteado de quién sabe dónde, ya no se generan, ¿no? O sea, hay ciertas reglas de cuándo generar o no esos paquetes. El problema es que no hay mucha autentificación, no vienen firmados, encriptados y qué sé yo, y por lo tanto hacerle caso a un paquete ICMP que llega para cambiarme una ruta es medio peligroso. Entonces tendría que probar últimamente si es verdad que funciona o no, pero en los viejos tiempos esto funcionaba y era espectacular, porque efectivamente era como el protocolo de ruteo de los pobres, ¿eh? Porque no hacíamos nada y sin embargo este tipo aprendía una ruta. ¿Ya? Ahora, en general las rutas que aprendían eran rutas de estas súper específicas, que en el fondo no le decía ni siquiera que toda esta red quedaba para acá, sino que este computador quedaba para allá. ¿Se acuerdan ese parche que decía ahí 255, 255, 255, 255 como prefijo de red? Normalmente eso eran aprendidos vía estos route redirect. ¿Ya? Era como un parche en la tabla de ruta. Tengo la sensación que estos ISDP están funcionando cada vez menos y no sé siquiera si hoy día los emiten o no. Pero lo que sí es importante ver es que aunque no los emita, esto funciona. Ahora, funciona súper mal, ¿ya? Porque si ustedes piensan, si esto es genérico, digamos, imagínense que el gran servidor del departamento está en esta red y todos los PCs de esta red local usan esa red y todos tienen las tablas malas, significa que ustedes están
duplicando el consumo de ancho de banda de esta red. ¿Ya? Porque todo paquete que va de esta red a esta pasa 2 veces por la misma red estúpidamente. ¿Ya? Entonces ustedes van a llegar donde el jefe le decir necesito una red de 200 gigas y en realidad con una de 100 gigas están sobrada cariño. Ya, lo que pasa es que estaba mal configurada. Eso pasa, pero cualquier cantidad en IP lo vamos a ver a cada rato con los protocolos de transporte, con todo eso. Si ustedes se ponen a mirar los paquetes que pasan por una red, ¿no es cierto? Van a descubrir que está lleno de errores, paquetes que no deberían estar pasando por ahí. Los tipos están informando ISMP para todas partes, pero nadie los mira y nadie aprende. ¿Ya? Y la red sigue funcionando. ¿Ya? Entonces, en general el protocolo está hecho para que sobrevive bastante bien a administradores inútiles. ¿Ya? Lo cual es bueno. Lo que es malo es que muchas veces en realidad las redes están funcionando casi al borde de no funcionar. ¿Ya? Y nadie se ha dado cuenta porque solo se dan cuenta el día que dejan de funcionar. ¿Ok? Entonces, esta resiliencia, digamos, a errores de configuración a veces juega en contra. ¿Ya? Y es entretenido de repente mirar así los paquetes que andan circulando de un lado para otro y tratar de entender por qué este paquete está pasando por acá y qué quiere decir y qué significan los paquetes ISMP de error que empiezan a pasar y a reportarse y que nadie los monitorea, ¿no? Ok. Por supuesto, estas mismas cosas con este tipo de errores es muy fácil que caigan en un ciclo. Este es el tipo de cosas que generan ciclos en la ruta, ¿no es cierto? Porque este tipo dice mitad de las rutas dice para acá, entonces ruteo el paquete para acá y este tipo va a decir, ah no, pero mi default es para allá. Y si en realidad esa red nunca existió para este lado y él cree, o no sé, le apagué la interfaz, ¿no es cierto? Entonces el tipo olvidó esta ruta y ahora dice que el default es para allá. Es perfecto para que ese paquete quede dando vueltas ahí infinitamente entre ellos. Y ahí me salva el time to live. ¿Ya? Ok. Increíblemente terminamos la unidad 2. Significa que llegué a la mitad de los cursos, de las clases que yo tengo que hacer, lo cual es una buena noticia. Ok, ¿qué se supone que hemos construido hasta aquí? Aunque ustedes no lo crean, hemos resuelto el problema completo casi se lee lo que dice, hemos resuelto el problema completo de transformar una colección de routers y redes locales y cualquier cosa y distintas redes físicas, etcétera, en una nube donde ahora puedo ignorar todo lo que hay aquí, donde ahora cada computador que yo conecto le asigno una dirección IP única e irrepetible en el mundo. Ya descubrimos cómo lo hacemos, cómo identificamos las redes a donde están conectadas y cómo los routers son capaces, si tienen las tablas de rutas bien configuradas, de simularme, ¿no es cierto?, una especie de gigantesca red a la cual todos estamos directamente conectados. ¿Se acuerdan que en la primera clase dije algo así? Realmente ya lo olvidaron. Esto es el Internet. O sea, hasta acá logramos generar un esquema en donde un computador dado puede enviarle datagramas a cualquier otro computador solo conociendo su dirección IP. ¿Okay? O sea, alguien de Japón los llama por teléfono, usted le dice, oye, mi dirección IP es la 223.4.1, ustedes ponen, quiero conectarme con la 224.4.1 y están conectados. ¿Dónde estuvo la magia? ¿Qué significan esas direcciones IP? Versión 4, versión 6, cómo se encapsulan los datos en estos datagramas con tamaños máximos, se fragmentan en caso de necesidad, son capaces de rutearlos si es que mis tablas de ruta están buenas, información parcial utilizando rutas default. Estamos listos. ¿Ya? Ok, ¿qué tan lejos estamos? Eso en realidad es el Internet. ¿Ya?
Ahora, yo conocí el internet como así, ¿ya? Y eso, por supuesto, entonces nadie lo usaba ni a nadie le interesaba, porque en realidad lo único que uno podía hacer era como ping y traceroute, ¿no? De traceroute debería hablarles. Y ¿cómo se llama? La solución que armamos para que esto se lograra hacer, por ahora nos está permitiendo simplemente un computador y otro computador y nada más, ¿ya? Con pérdida, los datagramas no necesariamente llegan, ¿no es cierto? Dijimos que los routers tenían derecho a botarlo. Pueden desordenarse, si le mando 1, 2, 3, me puede llegar 3, 2, 1. Se pueden hasta duplicar si tengo muy mala suerte, esa era la regla. Hasta aquí no hemos visto ninguno que se duplique, pero lo vamos a ver luego. Y incluso pueden llegar alterados, ¿no es cierto? Con bits en los datos que se dañan y qué sé yo, porque no hemos estado garantizando que los bits lleguen correctos. Pero no está mal, ¿ya? No está mal. Llegamos y es muy barato. Eso tal vez es lo más importante, porque alguna vez lo dije, ¿no es cierto? Es la única razón por la cual Internet triunfó sobre todo el resto de los sistemas. Ok, eso ya lo resolvimos. ¿Qué nos queda entonces para que el Internet se transforme en lo que ustedes creen que es Internet? Lo más difícil, son dos temas que se resuelven juntos, bueno, en realidad tres. Uno es cómo garantizo que las rutas estén correctas, cómo aprendo nuevas rutas, cómo hago que el ruteo, que las tablas de ruta sean dinámicas, ¿no es cierto? Se autoconfiguren, se aprendan y sean correctas. Ese es el problema tal vez más básico, o sea, es como, ok, aquí partimos de la base que las rutas estaban buenas. ¿Cómo hacemos para que estén buenas? ¿No es cierto? Esos son los algoritmos de ruteo que vamos a entrar en este capítulo. Y finalmente, suponiendo que eso está bien, ese es el primero. El segundo es que en realidad a mí no me interesa que un computador se conecte con otro computador, lo que me interesa es que una aplicación en este computador se conecte con una aplicación en este otro. Este es el browser, una aplicación, un programa que corre en este computador y quiere conectarse con el servidor web que corre en ese otro computador. ¿Ya? Eso no sabemos hacerlo. Y tercero, me gustaría que la comunicación fuera razonable, ¿okay? O sea, que no empiecen con que se me pierden los paquetes y que la aplicación tiene que entonces entrar a retransmitir y corregir y que le pueden llegar desordenados. No, yo quiero enviarle 1, 2, 3 y que el tipo reciba 1, 2, 3. Si no, es muy difícil construir aplicaciones, ¿ya? Eso, las dos cosas, o sea, el darle la interfaz hacia aplicaciones y el hecho de simularme que tengo un internet que funciona sobre un internet que no funciona, es lo que vamos a llamar el protocolo de transporte. ¿Ya? De nuevo entonces, toda la unidad 3 consiste en ruteo y en cómo hacer para que las aplicaciones conversen entre ellas y tengan digamos, una funcionalidad que sea útil para una aplicación, digamos. O sea, esta de acá abajo, en que los paquetes se desordenan, se duplican, se alteran, se echan a perder y se pierden, no sirve para nada. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de corregirlo. ¿Ya? Una observación nomás es que el ruteo está acá, o sea, el ruteo está en la nube. La nube, o sea, parte de la misión de los ISPs, de la gente que le provee a usted el servicio de internet y qué sé yo, es que los routers funcionen bien, ¿no es cierto? Y que los paquetes lleguen a destino, y el protocolo de ruteo es pega de ello. ¿Ya? Eso es parte del servicio que ustedes pagan cuando compran internet. ¿Ya? En cambio, el transporte, que es súper importante porque es aquel que corrige todos los errores, hace que las páginas web lleguen en orden, no les falten pedazos, ¿no es cierto? Y que el internet funcione. Este protocolo en realidad ustedes no se lo compran al ISP. ¿Ya? Ustedes lo pagan cuando compran su sistema operativo. ¿Ya? Eso es una pega end-to-end. ¿Ya? El ruteo es un servicio de red porque no sé darlo end-to-end. Alguien tiene, o sea, la red tiene que hacerlo. En cambio, el transporte es un protocolo end-to-end. ¿Ya? La idea es que estos dos tipos van a hablar entre ellos utilizando IP, pero los routers en el camino no tienen nada que ver con el transporte. ¿Ok? Y eso es súper importante porque fue un cambio radical con respecto a los esquemas que habían antes. ¿Ya? En los viejos tiempos, el curso de comunicación de datos se enseñaba en que la verificación de errores, la corrección de errores, etcétera, se hacía aquí entre cada enlace que había. ¿Ya? Y era como, después del capítulo de redes físicas, venía el capítulo de cómo corregir errores.
Hoy día lo que uno hace es que todo el protocolo de verificación de errores, corrección, retransmisión, etcétera, se hace end-to-end y acá no hay nada de eso. Jamás un router va a retransmitir un paquete a otro router, por ejemplo. ¿Ya? Está prohibido. ¿Por qué? Porque igual las aplicaciones de los extremos tienen que preocuparse de eso, entonces mejor dejémoslas a ellas. ¿Ya? Esa es una de las grandes razones por las cuales cobrar por tráfico en Internet es una estupidez. ¿Ya? Y se los digo de nuevo porque lo decía antes en los viejos tiempos cuando eso estaba de moda, pero ahora está volviendo a la moda y los ISPs andan empezando a hablar estupideces de esas, donde en el fondo lo que quisieran es volver a una especie de servicio local medido, pero ahora en bytes, digamos, a Internet. Y eso es lo más idiota que hay, porque en el fondo significa que si el ISP a ustedes les da una red donde se pierden muchos paquetes, ustedes van a retransmitir, porque ustedes son los inteligentes que arreglan ese problema, y entonces el ISP les va a cobrar más caro. ¿Sí? Porque ustedes están teniendo que transmitir 10 veces las cosas porque él pierde todos los paquetes. Una bonita forma de ganar plata. Entonces el modelo no permite la lógica en el fondo es como si ellos trataran de cobrarle un protocolo de transporte que en realidad no existe, porque en realidad son ustedes los que lo implementan. ¿Ya? Ellos, su pega es simplemente proveerles ancho banda. ¿Ya? Y por eso es que el modelo de precios de Internet se ha basado siempre en que ustedes pagan por el ancho banda que ustedes le dan. ¿Ya? Entonces, ¿por qué los ISP nunca han entendido de que podrían dar menos ancho de banda o ser más honestos con el ancho de banda que venden y cobrar más barato? ¿No? Y ellos creen que solo pueden dar mucho ancho de banda y cobrar caro. Ya, después capaz que al final logremos hablar un poquito de eso. Para terminar, porque para no entrar en el nuevo capítulo, les voy a dar un ejemplo que creo que no está en los apuntes y que es muy bueno, de cómo uno puede utilizar ICMP para cosas raras, que es el caso de Traceroute. Ya, Traceroute era mi protocolo favorito cuando yo era niño y conocí Internet, porque me permitía básicamente que este PC1 que está conectado aquí a una nube y que le puede hacer ping a un PC2 en Japón, ¿ya? Yo pudiera ver por qué routers estaba pasando mi conexión. ¿Ya? Es la pregunta típica que ningún usuario normal se va a hacer, pero que todo ingeniero que está utilizando la red quisiera conocer. ¿Ya? Es decir, ok, yo estoy conectado con Japón, ¿por dónde estaré pasando? ¿Ya? Me estoy yendo por una fibra óptica por el Atlántico, me estoy yendo por una fibra óptica por el Pacífico, ¿dónde estoy? ¿Ya? Y de hecho es como revelar la magia, ¿ah? Porque en teoría la idea es que yo no lo vea eso, ¿no es cierto? Entonces la idea es ver quién es R1, quién es R2, quién es R3. Por supuesto no voy a saber dónde están, pero lo que puedo saber son sus direcciones IP. Si logro obtener la IP de R1, la IP de R2 y la IP de R3, después puedo tratar de adivinar esos prefijos de red, de quién son, dónde están, etcétera. O sea, de hecho, normalmente el programa viene acompañado de una parte que me dice más o menos dónde estoy en realidad, ¿no? Y yo puedo verlo eso. Pero básicamente lo que vamos a pensar es cómo descubro yo por cuáles IPs paso. ¿Ya? En los viejos versiones de IP versión 4 existía una opción en los paquetes IP. ¿Se acuerdan que los headers tenían unos campos opcionales que permitían hacerlos crecer? Había una opción que se llamaba Record Route, en la cual la pega del router era agregarle al header su dirección IP cada vez que el header pasaba por ahí. ¿Ya? El problema era que el tamaño máximo del header me daba como para poner algo así como 3 o 4 routers y ya está ahí se acabó, que en esa época la internet era más chica. Y normalmente hoy día el radio de una buena comunicación, digamos, transatlántica es del orden de 16, 17 routers, ¿no? Por lo tanto no había cómo meterlo adentro de ese header, ¿ya? Y además, bueno, después esas opciones como que fueron desapareciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo saber yo por dónde estoy pasando? Tipo genial, no tengo idea quién es a todo esto, pero una muy buena idea, se le ocurrió hacer lo siguiente. Genero un paquete IP desde PC1 que va a PC2. Entonces, esto dice PC1 a PC2, ¿no es cierto? El tamaño, el largo del paquete y lo que dice ese paquete no es demasiado importante. A dónde va dirigido tampoco, nada es muy importante. Lo que importa es que vaya hacia PC2. ¿Ya? Y le pongo un time to live igual a 1. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? El tipo llega al primer router
el primer router va a decrementar el time to leave, va a llegar a 0 y decir, ah, tengo que descartar este paquete. ¿Y qué hace? Genera un paquete ISMP, time exceeded, que viene desde la IP de ese router. Listo, tengo el primero. Genero ahora un paquete igualito, TTL2. ¿Ok? Y voy aprendiendo. ¿Qué va a pasar cuando finalmente llegue a destino hasta PC2? Me va a llegar un paquete de vuelta diciendo, sabe, porque yo le voy a poner aquí un número raro de protocolo no sé qué, y entonces tengo que decir, sabe, este paquete no caché para dónde va, es un error, pero va a venir desde PC2. Entonces, listo, llegué. ¿Okay? Entonces sé exactamente a cuántos routers estoy de distancia y cuáles son. ¿Ya? A todo esto, ¿cuál es la IP de router que yo voy a ver? Normalmente es este lado del router, no es este, sino que normalmente es este el que veo, porque él siempre, entonces los routers como tienen varias caras, digamos, dependiendo para qué lado vienen, yo en general veo el camino para allá, digamos, no estoy viendo el camino de vuelta. De hecho, el paquete podría devolverse por otros routers, y yo no lo vería nunca. Yo siempre veo hacia dónde yo voy, no por dónde me devuelvo. ¿Sí? ¿Se garantiza que las tablas de ruta de los routers en promedio no cambien mientras yo estoy? No, por supuesto, no. De hecho, a veces pasan cosas súper extrañas. De que, o sea, que las últimos routers no tienen nada que ver con los primeros, por ejemplo. ¿Cachai? Porque podría haber cambiado y haber medio por otro lado. Ahora es raro. Normalmente las rutas son más o menos estables. Ahora, lo otro que sí me pasa es que el time exceeded de ISMP no es obligatorio que los routers lo envíen. ¿Ya? Y cada vez más a los routers centrales, principales de internet y qué sé yo, no les gusta generar estos time exceeded porque ya están bastante saturados en ancho banda, ya están bastante saturados en su capacidad de rutear, entonces si se pueden quedar callados, se quedan callados. ¿Ya? O sea, si pueden evitar hacer alguna pega, la van a evitar. ¿Ya? Entonces tengo que tener en mi comando traceroute que hace esto, tengo que tener una opción que diga, ok, esperar máximo el ISMP un tiempo. Normalmente son algo así como 3 segundos. ¿Ya? Y normalmente, como también podría haber un router que responde de vez en cuando los ISMP, normalmente intento 3 veces por cada time to leave. ¿Ya? Entonces envío 3 veces un time to leave igual a 1, envío 3 veces un time to leave igual a 2, y entre medio voy esperando 3 segundos. Y curiosamente me puede pasar que este router yo no lo vea, pero que este sí. ¿Ya? Entonces él me va mostrando los routers del camino, de repente me tira unos asteriscos que significa no, ese router no me respondió, y después de unos 3 asteriscos me puede aparecer un router que sí me responde. ¿Okay? Entonces sé, por lo menos averiguo a cuántos routers estoy de distancia, pero ahí ya no sé cuáles son. ¿Okay? Bonito, ¿eh? Es un bonito ejemplo de cómo algo nada que ver y pensado para cosas totalmente distintas termina usándose para... Y este es un comando tremendamente útil, sobre todo para debugging interno en corporaciones y cosas así. Si yo sospecho que hay una tabla de rutas mala, este es espectacular. ¿Ya? También me puede servir para pillar enlaces que están saturados. O sea, yo veo que end-to-end hay una saturación fuerte y quiero saber cuál es el enlace saturado. Hacemos un traceroute y vemos cuánto se demora porque cuando llega el mensaje de vuelta, en general el tipo me dice, ok, yo lo envié y me llegó la respuesta en tanto tiempo. Entonces voy a ver que este está cerca y este de acá está súper lejos porque ese es el enlace que tiene problemas. ¿Sí? Es entretenido. O sea, es súper útil para mapear más o menos lo que está pasando. Ya. ¿Está bien? Listo. Nos vemos el martes. A pesar de que no es feriado.